Hola, buenas tardes. Quiero saber si me están escuchando ahora. Hola Sergio, buenas tardes. Sí, sí, ahora se te escucha perfecto. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, gente, tenemos proyecto nuevo hoy. Tenemos una aplicación del clima. Es una de las aplicaciones clásicas que se, que se trabajan siempre a la hora valga la redundancia, de trabajar todo lo que es JavaScript y como evaluación, ¿no es cierto?, técnica. Es una de las aplicaciones clásicas que vamos a tener. Nosotros lo vamos a realizar esta aplicación y luego al final vamos a agruparlas a todas en un único de escritorio, ¿no? En un escritorio personalizado, en donde vamos a poder tener todas estas mini aplicaciones corriendo funcionalmente dentro de una aplicación web completa, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer hoy? Primero que nada, antes que comencemos con el proyecto de hoy, lo que le voy a pedir es que, más allá de todo esto nuevo que estamos haciendo, el proyecto de la última clase que me cortó la señal, le faltaba un detallecito nada más y se lo pasé por el chat de Telegram, así que fíjense allí, tienen el proyecto para terminar el que quedaba, ¿no?, de Juego de Tronos. Eran un detallecito nada más que faltaba. Bien, cualquier cosa después lo retomamos, pero creo que faltaba una sencillez, nada más le faltaba para terminar el proyecto. Para comenzar nosotros hoy con este proyecto y ganar tiempo, porque la activación de la API de este proyecto que vamos a necesitar, sí o sí vamos a depender de una API que nos va a dar, ¿no es cierto?, la temperatura, la velocidad, la humedad, la presión atmosférica de cada ciudad. Es como la típica aplicación que vemos en un celular Android cuando prendemos un celular, que vemos la hora, vemos la temperatura, la ciudad donde estamos y demás. De eso se trata, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en pantalla un ejemplo donde dice Londres, Gran Bretaña, ¿no es cierto?, 16 grados centígrados. La idea es justamente que podamos acceder a esa información nosotros y podamos manipularla y podamos darle de manera personalizada, ¿no es cierto?, la ciudad que queremos saber la temperatura, por ejemplo, ¿no? Bien, y para eso nosotros vamos a ir a esta página porque tenemos que activar la API, la clave para que trabajemos con esto, y se demora un ratito, así que por eso vamos a empezar registrándonos aquí. Es importante que ustedes tengan su propia clave porque no les va a funcionar. Si yo les paso la clave propia mía, mientras yo la estoy utilizando, no les va a funcionar a ustedes. Así que por esa razón es conveniente que ustedes activen su propia clave para poder hacer el proyecto. Bien, vamos a esta página, se llama openweathermap.org.org. Ahí se los paso por el chat a la dirección para que las paso por el chat. Me dan un segundito. Así tienen la dirección a donde acceder directamente ustedes sin ningún Open Weather Map, o sea, mapa de clima abierto, sería más o menos así la traducción. Entonces, aquí en este sitio nos vamos a registrar. Vayan ustedes aquí a donde dice Register, New User, regístrense ustedes. Yo en este caso a mí no me sale, a ver, algo así le tendría que salir a mi logout. Le va a salir, ¿no es cierto?, para poner su email, una contraseña, y luego que le dan enviar, revisan su cuenta de email y van a recibir un correo de este tipo. A ver, voy a abrir el correo que les mandan un van a recibir un correo de este tipo. A ver, estimado cliente y demás, qué sé yo, qué sé cuánto, verifique su email. Le dan clic aquí y con eso ya les van a habilitar la cuenta para poder acceder a su clave, ¿no? Es lo importante de todo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, vayan aquí, regístrense, sign up, ¿no es cierto? Se registran con sus datos y una cuenta email válida donde van a recibir la clave, ¿no? La
la key, digamos, la clave para acceder a la API. Sin esa key no van a poder, digamos, de cierta manera no van a poder acceder a los datos que le va a dar la API. Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer. Les doy unos minutitos, vayan registrándose y mientras van registrándose, yo voy a ir explicando lo que tenemos que hacer hoy. Porque, les repito, regístrense primero porque esto demora aproximadamente a mí me demoró alrededor de 10 minutos, pero generalmente puede durar entre 10 y 2 horas. Así que, por esa razón, regístrense y seguramente será automático para ustedes. Bueno, eso es en primera instancia. Y a ver si puedo deshabilitar esto. Consulta. Sí. Ahí estoy entrando y me dice que ponga compañía y después Purpose, no sé qué significa, que es por travel, educación, energía, no sé qué onda. A ver, voy a ver si puedo crear algo. Voy a intentar crear una cuenta acá. Me dicen como, ahora quiero usar. Sí, acá por ejemplo ponen username, ponen nombre de usuario. Por ejemplo, Pepito22. ¿Cierto? Pones acá nombre de usuario, el email válido y un password. 2 veces tenés que repetirlo. Después aceptas, por ejemplo, Pepito22, Pepito22@gmail.com. Por supuesto, estoy metiendo cualquiera, ¿no? Acá. Password, por ejemplo, qué sé yo, YHP. Y dice, soy mayor de 16 años, sí, estoy de acuerdo con los términos y condiciones, sí, ¿cierto? Acá no hace falta poner ningún visto en estos 3 de acá, y acá un visto en donde que ustedes no son un robot, le dan crear nueva cuenta y ahí automáticamente ya les va a mandar al email para verificar. Eso es lo que tienen que poner. Creo que le ponía algo así de, puede ser de empresa. A ver un poquito, me voy a fijar la imagen que están mandando. Ahí en compañía pones tu nombre. Pones tu nombre y acá en propósito pones education. Education, o no me acuerdo si sale estudiante o educador o algo así, o investigación. Ponele education, o esos son los que son gratis. Bien. Bueno, en mi caso, yo ya accedí a una... Bueno, recuerden, buenas tardes Patricia, bienvenida, no hay problema. Recuerden que le quería decir lo siguiente, que tarda un ratito en que les salga la información propia de ustedes. Entonces allí van a ustedes donde dice aquí, cuando ya acceden a su cuenta, vayan aquí donde dice My API Case, mis claves de API, ¿cierto? Y ahí ingresan con su usuario y contraseña. Yo no sé por qué no me lo guardo acá. Bien, entonces, a ver, voy a decir que me lo guarde. Entonces ahí acceden a su cuenta y ahí automáticamente le va a salir, ¿no es cierto?, su clave, su key para acceder a la API. ¿Tá? Avísenme si ya pudieron acceder a su clave. Cuando pudieron acceder, continuamos. Le puede dar un alias y toda esa historia. Y le va a aparecer acá. ¿Por qué? Porque esta es la gratuita, la que ustedes accedieron para hacer este proyecto. Pero pueden contratar una clave que sea con más información, con más detalles de la ciudad, del país, toda esa historia, ¿no?
y también son claves que pueden ser compartidas como para proyectos que son públicos. Por eso es que se tienen que registrar ustedes, porque esta clave, por ejemplo, no les sirve si viene su mamá, su hermano, además, y quiere practicar con esta misma clave, le va a dar error simultáneamente. Entonces, porque son claves que se dan únicamente con un propósito educacional, o sea, estamos aprendiendo a codificar. Ya si uno necesita hacer una aplicación más profesional en donde vamos a utilizar esta aplicación para venderla o para una empresa y demás, y lo va a ver mucha gente, bueno, ahí sí ya vamos a tener que ir a donde dice For Business y registrarnos y pagar una mensualidad o una cuota anual. Es muy chiquita lo que se paga, pero se paga unos cuantos dólares allí por año, creo, y te permite acceder a esta API de manera anual y uno recibe la información para mostrar en las aplicaciones que uno crea, ¿no? Generalmente el programador no paga nada, esto lo termina pagando todo el usuario, pero la realidad es que esto que estamos sacando acá, esta clave, digamos, nos sirve a nosotros para practicar, nada más. La replican ustedes en otra aplicación y no le va a funcionar. Es decir, simultáneamente en otra aplicación. Bueno, gente, cuando les llegue la key, me avisan, ok, y continuamos. Mientras tanto, si necesitan tiempo para poder ir registrándose y demás, vayan creando una carpeta vacía que se llame clima o aplicación clima, como ustedes quieren. Ok. Bueno, felicitaciones entonces. Vayan creando una carpeta vacía que se llame clima, y dentro de esta carpetita vacía que se llama clima vamos a crear, como siempre, 3 archivitos. Hoy vamos a tener que tipear un poquito el CSS, no vamos a poder utilizar un framework, no vamos a usar Materialize ni Bootstrap ni nada de eso, porque la verdad he probado el fin de semana a ver si quedaba lindo con Bootstrap o con Materialize y no hay forma, queda muy groncho, digamos, queda muy grosero, digamos. Entonces hay que meterle mano manualmente al CSS y por esa razón vamos a tener que crear nuestro archivito CSS para esta aplicación. La verdad que intenté hacerlo con Materialize y con Bootstrap y ninguno de los dos quedó lindo, así que listo, vamos a hacerlo a mano, no nos queda otro. Entonces acá creamos nuestro index.html, como siempre, creamos nuestro index. Y le damos como nombre clima o aplicación del clima, por darle un nombre a la página, ¿no? Aplicación del clima. Ya tenemos nuestro index. Bueno, ¿qué más? Creamos nuestro JavaScript, app.js, enter, y enlazamos nuestro app.js aquí en nuestro HTML. Recuerden que siempre antes de cerrar el body, escribimos script, y dentro del script, en la primera etiqueta del script, source, src, le dan enter y ahí le vamos a meter la dirección de nuestro script. Ahí ya tenemos enlazado nuestro JavaScript con nuestro index. Y por último, nos quedaría crear nuestro CSS, que como les decía, estilos.css. Bueno, vamos a agregar nuestro estilo CSS, lo vamos a agregar acá a nuestro HTML también. Acá, antes del title, ponemos link, enter, y allí en donde dice href, enlazamos con la tecla Shift nuestros estilos. Listo. Si no los ponen a mano el nombre, ya está. Si ya le apareció subrayado allí el nombre de los archivos, ya quiere decir que quedó enlazado correctamente. Bueno, acá podemos escribir, ¿no es cierto?, un H1 momentáneamente para ver si anda todo bien.
aplicación del clima. Bien. Corro el GoLib, lo voy a poner acá al costado para ir viendo cómo va a funcionar todo esto. Chico un poquito esto acá. Bueno, acá tenemos la aplicación del clima. Corren el GoLib y ahí ya podemos ir viendo lo que va a ir apareciendo, ¿no? Bueno, primero que nada, punto número 1. Un detalle importante que me estaba olvidando. Vamos a crear una carpetita que se llame imágenes o IMG. Y esa carpetita va a contener un par de imágenes que son como iconos, digamos. Esos iconos, yo voy a crear una carpetita acá que se llame IMG. Y ahí vamos a agregar un par de iconos que nos van a dar, por ejemplo, el dibujito de si hay viento, si hay sol, si está nublado, si está lloviendo, si cae nieve, etc. Como ya los tengo seleccionados a los iconos, esos chiquititos, lo que voy a hacer es, les voy a pasar por el chat para que tengan esa carpetita y tengamos todo lo mismo. ¿Cierto? Ahí ya se lo paso por el chat para ganar tiempo. Dame un segundito. Bueno, ahí se los pasé por el chat. En todo caso, después lo bajamos y lo ponemos en el aula con el video también, para la gente que está viendo el video en grabado. Asincrónico. Sí, Sergio, quédate tranquilo que yo ahora lo comparto. Bueno, entonces ahí en esa carpetita tenemos algunas imágenes que vamos a utilizar como iconos. Y yo lo que voy a hacer es, los descomprimo y simplemente lo arrastro y lo suelto acá dentro de clima, del nombre clima, y me dice acá quiere copiar, sí, le digo, y ya automáticamente ya se agrega. Fíjense, ahí tenemos varias imágenes, son iconos en realidad más que imágenes. Tenemos el de viento, tenemos despejado, por ejemplo, con el solcito, llovizna, niebla, más que niebla, esto me parece nublado, pero bueno, nieve, y bueno, y nublado. A ver, niebla y nublado me parece, no hay mucha me parece que más de niebla no tiene mucha pinta de niebla esto, pero bueno. Humedad. Bueno, si quieren ustedes después pueden ir agregándole más iconos. Estos son los que vamos a utilizar nosotros. En todo caso, después le agregamos lo que hagan falta, ¿no? Lo básico de funcionamiento. Bueno, allí tenemos nuestra aplicación. La idea es, acá también les voy a mostrar cómo va a quedar. Hice un mockup, es decir, hice un bosquejo para que vean cómo va a quedar el proyecto. No funciona el bosquejo, nosotros lo vamos a tener que hacer funcionar, como para que, a ver si lo encuentro por acá, para que vean más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hice un bosquejo rudimentario, pero bueno, la idea es como para tener idea de cómo vamos a organizar todo el proyecto. Bueno, acá a ver si funciona. Ahí está. Ese es el bosquejo. ¿Ah? Entonces tenemos acá nuestra aplicación y lo que buscamos es, esto no está funcionando, simplemente es un bosquejo. La idea es que nosotros tengamos una tarjeta. Esta tarjeta, por supuesto, después puede ir, como les decía, es en un escritorio principal o dentro de una página principal. Podemos situar esto dentro de algún trabajo que estemos haciendo. Y acá ponemos el nombre de la ciudad que queremos saber, cuál es su temperatura y su clima y demás. Vemos qué temperatura tiene la ciudad, el nombre de la ciudad, el viento y la humedad. Y la imagen representativa de, ¿no es cierto?, de la temperatura o del estado del clima que está en este lugar, de
esa región, ¿no? Pongamos luego aquí el nombre de la ciudad, le damos a buscar y nos va a cambiar esto, se va a actualizar. Particularmente, o sea, esto no está funcionando, pero vamos a tener como un botoncito acá que le vamos a dar clic y esto va a buscarme la información. Bueno, ese es el bosquejo, el mockup, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer. La aplicación justamente trata de eso, de una aplicación que me va a permitir a mí encontrar la información referida al clima en tiempo real de una ciudad particular. El API que nos va a dar toda esa información es la que le pasé, la información es la ruta que les pasé. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a codificar eso. Ese es el mockup. Nos va a servir simplemente de referencia para cómo tiene que quedar nuestro CSS sobre todo, ¿no? Bien, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro HTML básico. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos enlazado, ¿no es cierto?, voy a minimizar estas imágenes porque molestan un poco. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, ya nuestro HTML enlazado, nuestro CSS enlazado. Lo que vamos a hacer es, antes que nada, vamos a trabajar un poquito algunas cosas, ¿cierto? Vamos a codificar un poquito el index para ver cómo nos tiene que quedar, ¿no? Bien. Esa aplicación que estamos trabajando va a estar incluida dentro de una tarjeta, ¿no es cierto?, de una card. Entonces lo que vamos a hacer acá debajo del título, esto del título es simplemente a modo de prueba, si quieren después lo vuelven a poner, lo voy a borrar, era para saber si está funcionando nada más todo esto, está enlazado. Todo lo que vamos a codificar en sí va a estar dentro de una card, ¿no es cierto?, es una tarjeta. Entonces vamos a escribir un div con una tarjeta, con la clase tarjeta. Entonces sería .card, damos enter y ya automáticamente vamos a tener un div que más que nada va a ser la tarjeta. Dentro de este div va a estar la tarjeta esa con el clima que recién estamos viendo, ¿no? Esa es la idea de eso. Bueno, tenemos un div con la clase tarjeta. Después en el CSS le vamos a ir dando todas las características que va a tener esa tarjeta. Después, dentro de la tarjeta del card que estamos diseñando, vamos a crear otro div y ese div va a tener, ¿no es cierto?, vamos a darle como nombre a la clase de ese div search o búsqueda. Podemos ponerle búsqueda. Damos enter y ahí tenemos un div que va a tener como clase búsqueda. ¿Ah? Ese sería, digamos, el div que nos va a permitir tener el buscador con la lupita y el nombre y el input con la ciudad y toda esa historia que tenemos que buscar, ¿no? Pero ya que estamos acá en este div que está dentro de la tarjeta, que va a estar en la parte superior, ¿no? A ver si les muestro el bosquejo nuevamente. Ahí está. Entonces, lo que vamos a tener es, tenemos la tarjeta, esta tarjeta que vemos acá, la tenemos, ¿no es cierto? No, a esa tarjeta la tenemos aquí. Es todo esto que es card. Luego vamos a tener en la parte superior un buscador con un botoncito que me va a permitir buscar la ciudad que me interesa saber la información, ¿no? Eso lo vamos a poner acá dentro de este div que tiene como clase, la clase de ese div, de esa división, de esa sección sería búsqueda. O search, si quieren ponerlo en inglés y demás. Pero nosotros le ponemos búsqueda. Entonces allí tenemos este primer div que va a tener estos datos aquí arriba, ¿no? Bien, ¿qué otra información tenemos que agregar? Tenemos que añadir dentro de este div, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un input donde vamos a meter la ciudad que tenemos que buscar y vamos a tener un botón. Esto en realidad es un botón, está dibujado nada más, un botoncito que tiene el símbolo de una lupa. Entonces allí vamos a crear dentro de este div que va a tener el input, así que ya nomás le metemos un input de tipo de texto y este input que vamos a decirle, voy a correr cierro esto que está acá porque ahí vemos, ¿no es cierto? Este input va a tener un texto, fíjense,
no va a tener una etiqueta. La etiqueta se la vamos a poner internamente, y recuerden que este texto que se pone internamente dentro de los inputs se llama placeholder. Entonces ponemos dentro de nuestra etiqueta de input, que es de tipo texto, ponemos el placeholder, placeholder con H, y adentro del placeholder ponemos el título, que es lo que queremos que se lea, ¿no? El texto. Ingrese la ciudad. Entonces allí ya tenemos el texto que se va a ir viendo dentro de nuestro input. Bien, eso es lo que tenemos allí dentro de ese input. Le vamos a dar una clase a este input para darle un formato, ¿no? Para que tenga ese estilo que estamos buscando acá. O sea, le vamos a tener que dar para que quede así redondeadito y toda esa historia. Le vamos a dar una clase. Vamos a darle a ese input la clase, por ejemplo, estaba pensando si le damos una clase. No le damos una clase, lo dejamos sin clase. Si hace falta, en todo caso, le vamos a agregar después. Un detalle importante que le tenemos que agregar a este input, como es un input de búsqueda, ¿no es cierto? Y para que no esté molestando, no esté jodiendo el navegador, queriendo autocompletar y toda esta historia, entonces se le agrega a este input, a esta etiqueta, le vamos a agregar un parámetro que se llama spellcheck. Y le vamos a decir que esté apagado ese spellcheck. False. ¿Está? El spellcheck lo que hace es chequea, ¿no es cierto?, todo lo que vamos escribiendo allí. Pero como esto, muchas veces vamos a poner el nombre de una ciudad y demás que no necesariamente está bien escrita. Entonces, para que no dé error y no esté mostrando allí todo el subtitulado y como esa rayita que nos aparece cuando escribimos mal, para que no moleste nada de eso, le ponemos esto así como apagado. Es optativo, si quieren se lo ponen, si no, no, pero la idea es que no moleste, digamos. El spellcheck sirve para eso. Se lo apagamos al chequeo de letreo de datos. Bueno, eso es de momento lo que le ponemos allí en ese input, en donde vamos a buscar la ciudad que nos interesa, ¿no? Nos falta, acá al lado, como les decía, tenemos un botoncito. Este botoncito, si bien está con estilo, ¿no? Por eso está redondito y toda esa historia, pero nosotros, en realidad, es un botón común y corriente. Entonces ponemos un botón, enter, y adentro del botón ponemos, ¿no es cierto?, la imagen. Vamos a poner una imagen de la lupa. Entonces, si buscamos acá dentro de las carpetitas imágenes que le dije, buscar, está el archivito de buscar y lo agregamos acá en source. Ahí estaría la lupita, ¿no? Bien. Acá en alternative, por las dudas, si llega a ser algún error el servidor, le ponemos buscar, que es simplemente el nombre de la imagen. Si quieren le ponen, si no, no hay problema. Lo ideal es que siempre tenga esto, porque algunos navegadores suelen dar error si no tiene. Entonces, nuestro botón, lo que tiene en su interior, en sí el botón nuestro es, fíjense, es una imagen. Nuestro botoncito va a ser una imagen. Y cuando apretemos este botón, que tiene como, en vez de tener un título, un texto que dice buscar, va a decir, ¿no es cierto?, un símbolo de lupa. Le doy clic acá y me tendría que buscar. Podría agregar iconos a través de Bootstrap y de las fuentes de Google y demás. Se puede. A mí particularmente me parece más sencillo con las imágenes, porque rápido, funciona siempre, no tengo que esperar a que carguen ni nada. Bueno, entonces allí le agregué la lupita, este botoncito yo le doy clic acá y va a buscarme la ciudad que quiero saber la temperatura y toda esa historia. Ya está. Después vamos a darle un poco de forma a esto para que quede mejor, más presentable, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué más tenemos, no es cierto? Tenemos que acá estamos creando una tarjeta. Lo único que creamos hasta el momento es la parte de arriba, el buscador y todo demás. Ahora viene lo que es el cuerpo de la tarjeta, donde vamos a mostrar toda la información
que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos allí? Tenemos, primero que nada, si nos fijamos, dentro del cuerpo tenemos una imagen, que es la imagen que nos va a indicar el estado del clima. Es una forma intuitiva de ver cómo está, ¿no es cierto?, el clima en ese lugar. Así que vamos a meter todo eso dentro de otro div. Metemos un div, creamos otro div. Dentro de ese div vamos a meter la imagen, vamos a poner de momento una imagen a modo de referencia, después la vamos a ir modificando y cambiando, ¿no?, cuando funcione todo. Entonces ponemos una imagen, IMG, y agregamos cualquier imagen, alguna que quieran ustedes de referencia. Por ejemplo, le ponemos un alt como referencia de qué se trata la imagen que le estamos agregando. Ahí le agregué esta imagen, elijan la que ustedes quieran. Simplemente es como para que vaya tomando cuerpo la tarjeta. Después esto obviamente se va a modificar. El JavaScript lo va a ir modificando para que vaya quedando mejor, ¿no? Entonces allí en este div agregamos una imagen. Yo le agregué, le puse como una explicación de lo que es la imagen, imagen del clima, y chao, no me voy a gastar mucho. Y este div que estamos creando, le voy a poner como va a tener, ¿no es cierto?, un CSS, le voy a poner como clase clima. Vamos a ponerle como clase clima, la clase CSS clima. ¿Ah? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, hasta acá tenemos un div que es el principal, que va a ser el de la tarjeta, ¿no es cierto?, el card. Este card, esta tarjeta, va a tener un div superior, que es el que tiene todo el buscador y el botón para buscar la ciudad, ¿cierto? Es este que está acá arriba. Vamos a tener otro div que es el que me va a mostrar qué cosa. Me va a mostrar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, me va a mostrar una imagen que está aquí. Me va a mostrar un título con la temperatura, el nombre de la ciudad. Esas tres cosas es lo que me tiene que mostrar a continuación del buscador, ¿no? Es lo que perseguimos. Entonces tenemos allí un div con el buscador, este que está acá. Abrimos otro div que le ponemos como clase clima. Todavía no tenemos ninguna de estas clases creadas, pero bueno, ya le vamos poniendo como referencia el nombre que queremos que tenga, ¿no? Allí ponemos una imagen. ¿Qué más tiene que tener? Aparte de la imagen, le vamos a poner allá abajo de la imagen. Recuerden que allá abajo de la imagen nomás ya tiene que aparecer una etiqueta con la temperatura que está haciendo y el nombre de la ciudad. Así que ahí nomás ya le ponemos un H1 y, por ejemplo, le ponemos como nombre el nombre de una ciudad. Por ejemplo, ponemos Córdoba o cualquier otra. Entonces allí ponemos el nombre de la ciudad que queremos que nos esté mostrando. Después, con una etiqueta un poco más chica, puede ser un H1 y un H2 la que sigue, ponemos el nombre, perdón, acá va la temperatura, me equivoqué. Podemos poner como temperatura, por ejemplo, 20 grados. Ponemos 20 grados. Y luego, porque eso es lo que tenemos, me olvidé, es la temperatura, y después abajo, en un H2, por ejemplo, le metemos el nombre de la ciudad. Ahora sí. ¿Ah? Entonces, fíjense, esto está todo pelado, no tiene nada de CSS. Vamos a tener que acomodar un poquito. Entonces tenemos el nombre, el logo del clima que está haciendo, la temperatura que está haciendo y el nombre de la ciudad que nos interesa, ¿no? Esa es la idea. Le vamos a dar algunas clases a estas etiquetas. ¿Por qué? Porque después tenemos que acceder a esas etiquetas para modificarlos
modificar a través del JavaScript toda esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, este H1, vamos a darle clase, es esta temperatura, ¿no? Vamos a darle clase temperatura, o sí, temperatura está bien, temperatura, damos como clase temperatura. A este H2 le damos como clase ciudad. Bien, ¿qué más tendríamos que agregar? Después tendríamos los detalles, ¿cierto? Los detalles que tenemos acá. Y entre esos detalles vamos a tener humedad y velocidad del viento, ¿no? Por las dudas. Algunas aplicaciones de clima ponen como temperatura la máxima, la mínima, puesta del sol. Uno después puede modificar a gusto y piacere. Particularmente yo elegí estos dos datos, pero ustedes después les pueden cambiar y poner alguna otra información que les parezca interesante para el clima de esta ciudad, ¿no? Particularmente elegí humedad, que se suele usar mucho, o podría haber sido, por ejemplo, sensación térmica, pero no tiene mucho sentido. Por las dudas le puse velocidad del viento. Así que tenemos, ¿no es cierto?, la imagen con el logo, el buscador, perdón, primero, la imagen del logo, la temperatura, el nombre de la ciudad, como les decía, y vamos a agregar otro div acá abajo internamente, que es el que va a tener estos detalles, esto de acá y esto de acá. Todo eso estaría dentro de un contenedor, ¿no? Fíjense que tenemos un contenedor para esto, para esta imagen, para esta temperatura, para este nombre, y otro contenedor que incluye justamente a estos detalles que tenemos aquí, ¿no? Para que nos quede todo después todo centradito. Entonces, acá nuevamente creamos otro div, que es el que va a tener los detalles. Este div va a tener como clase detalles. Y allí adentro de los detalles vamos nuevamente a tener que crear otro div, que es el que nos va a acomodar toda esta información que está aquí abajo. Damos nuevamente otro div, y ese div le vamos a dar de clase columna. Vamos a dejar columna. ¿Por qué columna? Porque si no lo acomodamos esto como columna, no lo vamos a mostrar uno arriba del otro. Y queremos que nos los acomode acá como columnitas, ¿no? Una acá y otra acá al costado. Bien, entonces le damos como clase columna. Y allí vamos a tener una imagen que va a ser, por ejemplo, una imagen, un IMG, que va a ser, por ejemplo, el de la humedad. Entonces buscamos acá entre los loguitos que pasé, humedad, lo agregamos allí. Acá como detalle ponemos humedad, imagen, humedad. Si es que no se llega a cargar, tendría que salir este texto. Entonces, allí bien, no se está viendo porque por acá debe estar la imagen de la humedad, porque es blanca, por eso no se está viendo, pero sí está la imagen de la humedad. Entonces tenemos la imagen de la humedad, como detalle le damos humedad, y fíjense que tenemos la imagen esta de la humedad, y ahí al lado tenemos que poner su información, ¿no? Qué porcentaje de humedad está haciendo. Y eso lo vamos a, como fíjense que a su vez esa información nuevamente son dos renglones, uno con el porcentaje y otro con el texto que dice humedad. Así que son como dos párrafos chiquitos que están a su vez metidos acá adentro. Así que nuevamente tenemos la imagen, que es el loguito de la humedad, y abajo lo que vamos a hacer es, vamos a agregar otro div, y dentro de ese div vamos a poner una imagen que va a tener el porcentaje de la humedad, párrafo que va a tener el porcentaje de la humedad,
que va a ser por ejemplo el 50%, y vamos a darle una clase y otro párrafo que dice justamente humedad como título, ¿no? Entonces tenemos el porcentaje y el párrafo que aclara de qué cosa está hablando ese porcentaje. Entonces tenemos un div que incluye, fíjense una cosa, tenemos un div que incluye, ¿no es cierto?, los detalles. Dentro de esos detalles tenemos un div de tipo columna que vamos a mostrar una imagen y esa imagen va a tener un detalle de esa imagen, que es esto. Entonces, para que vean, es decir, tenemos los detalles y acá abajo vamos a tener un div que incluye esta imagen y estos dos detalles particulares, ¿no? Esa es la idea de todo. Bueno, así como tenemos esto, div de detalles, tenemos el div de columnas, acá es columna, lo que vamos a hacer es, esto que está acá, fíjense, este div que es de columna, lo voy a junto acá, comprimir un poquito, este que es de columnas, lo voy a duplicar. ¿Por qué lo voy a duplicar? Porque yo lo que quiero hacer, esto mismo, hacer acá al costado que me diga la velocidad del viento. Entonces, acá lo voy a duplicar a esto, copiar y pegar nuevamente. Y me va a decir humedad y humedad. Bueno, ya le voy a cambiar algunas cosas. Acá, en vez la clase columna, sí va a seguir siendo columna. No se ve como columna porque todavía no terminé el CSS. Pero esto después el CSS lo va a acomodar a su gusto, ¿no? Acá va a ser imagen del viento. Y acá cambio la imagen. En vez de ser humedad, tiene que ser la del viento. Así que, ¿dónde está viento? Por ahí anda. Acá. Vuelto acá. El viento. Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, la del viento. Y acá en la clase pongo viento. Y en la aclaración de qué es lo que está mostrando el logo, pongo velocidad del viento. Entonces me quedaría así. Y acá tengo que corregir, en vez de 50%, pongo acá km/h, es decir, kilómetros por hora, porque el viento no tiene porcentaje, sino va a una cierta velocidad. Entonces ahí estoy mostrando lo que tiene que, en sí, valga la redundancia, hacer un display mi aplicación. Así les tiene que haber quedado. Gente, ¿les quedó así más o menos? ¿Me confirman si les quedó algo así? Después vamos no importa si se queda así uno arriba del otro, no importa porque todavía no hicimos nada del CSS. Pero esa es la idea, que le quede a ustedes, ¿no? Igual. Ok, de 10 entonces. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto así, vamos a trabajar el CSS para acomodar todo este despelote que tenemos acá. Entonces, vamos al CSS. Y los CSS no. Primero que nada, tenemos que acomodar el body de manera universal. Esto por deporte se hace siempre asterisco, llave, abro y cierro. Y acá es donde le damos un formato básico al navegador, ¿no es cierto? Le damos margin 0, padding 0. Esto es básico cuando escribimos CSS siempre, ¿no? Y font family le damos una que es interesante, que es Poppins. Lo que es escribir con mayúscula, Poppins, coma, sans serif, sin decoración, ¿no? Ahí ya ven cómo ya va tomando su formita todo esto, ¿no? Está quedando un poco más cheto. Y le damos un box sizing, es border box. Listo. Ahí esto es lo básico de nuestro CSS.
está acomodando un poquito todo. Lo pone bien acá el rinconcito a la izquierda donde empieza a codificar. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito el cuerpo de la página, el body. Entonces vamos a darle un color de fondo al cuerpo de la página. Fíjense que tenemos un color de fondo así, un gris, un negro, más o menos como el de Windows, ¿no? Yo elegí el mismo color de Windows. Ese es un 22, un 222. Entonces ahí le ponemos, ¿no es cierto?, un background color. Le damos un numeral nexa, ¿no? 222. Y ahí ya tenemos, fíjense, ahí aparecieron los loguitos del viento y de la humedad que hoy no se veían porque son blancos. Entonces ahí ya tenemos el fondo de nuestro body, de nuestra página, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar a trabajar la tarjeta esta donde está metida toda esta información que estamos mostrando. Ponemos punto card, ya recordemos que cuando trabajamos una clase, vamos acá, la tarjeta que este primer tenemos como clase clima y toda esta información de clima además está acá dentro de este div principal, tiene como clase card. Podríamos haber puesto tarjeta también, pero bueno, ya como empecé a contar que es card, generalmente es lo básico porque si trabajamos con framework como Materialize o Bootstrap, también está la clase card. Entonces por esa razón, como para no perder costumbre, le llamé card. Punto class de card, ¿no es cierto? Allí vamos a darle todo el estilo a nuestra tarjetita. Ancho, width, le damos un 90%. Max, width, ancho máximo, 470 píxeles, px. Bien, color de fondo, background. No, background. Le vamos a dar, podemos darle un color sólido, por ejemplo, navy, por ejemplo, podemos darle un color sólido. Ven, nos quedaría así, pero le podemos hacer este efecto como degradado. Este efecto en degradado, ¿cómo se hace? Si uno le pone un color así, le va a salir un color así sólido, ¿no? La idea es que borramos esto, vamos a poner un color así en degradado, y para poner un color así en degradado, eso van a ser dos colores más o menos, ponemos, el efecto se llama linear gradiente. En linear gradiente lo que se hace es se ponen la inclinación que queremos que tenga el degradado, 135D, coma, el primer color inicial, o sea, nos fijamos un color inicial y un color final. Va a venir así en diagonal. Y porque va a tener un degradado en 135 grados que le decía, ¿no? Si acá yo le pongo 90 grados, va a empezar de arriba para abajo el degradado. Si yo le pongo, ¿no es cierto?, 45 grados sería de acá para allá. Digamos, o sea, empieza en esta esquina, que sería la esquina superior derecha, y terminaría con la esquina inferior izquierda, ¿no? Por ejemplo, vamos, en vez de 135, le voy a cambiar, le voy a poner 45 para que vean. Entonces, acá uno le pone el grado, o sea, el degree de grado sería, ¿no? Sería la inclinación que quiero que tenga mi degradado. No es de degradado este deg, sino tiene que ver con el ángulo de inclinación. Bien, ahí tengo el ángulo que quiero darle. Ahora tengo que darle el primer color que quiero que tenga mi tarjeta. Por ejemplo, quiero un light blue. Vamos a darle un pink. Y coma, el último color que quiero que tenga, por ejemplo, violeta, púrpura, purple. ¿Ven? Fíjense cómo me quedó. Nada que ver con lo que yo estaba haciendo acá, pero bueno, si quieren, a veces cuando quieren copiar textualmente, lo que se hace es con el Paint, van y con el gotero pueden capturar el valor hexadecimal para saber bien.
Ahí queda bastante interesante, ¿no? Si quieren darle así, o acá, por ejemplo, empieza acá y termina acá. Como les decía, el degradado va en función de los grados que yo le declare acá, ¿no? Repito, deg no es de degradado, sino es porque en inglés degree significa grado. Por eso es. Bueno, entonces acá en 45 grados está bien, sería de acá para acá. Fíjense que en vez de 45 le pongo acá 135, empezaría al revés. Y si yo quiero le puedo poner, por ejemplo, 270, sería de abajo para arriba, ¿no? Puedo poner así, fíjense cómo empieza. O por ejemplo, 160. Sería así. Bueno, le dejamos en 45, como estaba originalmente, me parece interesante. Me parece que no es tan interesante. Ahí quedó. Le dejamos así. Bueno, eso es para que aprendan, digamos, este efecto nuevo. Si no quieren poner un color así plano, pueden poner un degradado con linear de gradient, pone, digamos, con todos estos parámetros. Uno le puede poner los colores que quiere y todo eso. Bueno, ahí ya tengo, ¿no es cierto?, la tarjeta como quiero que sea. Vamos a darle un color. Y color acá se refiere al texto, ¿no? Cuando hablamos de color solamente es texto. Le damos Enter y vamos a poner color 2 puntos. Y vamos a darle FFF. Y es blanco. Y coma. Ahí tengo, ¿no es cierto? Acá no me tomó porque me olvidé el punto y coma acá arriba. Ahora sí. Ven, ahí ya le di color blanco. Pueden escribirlo en hexa, yo por ahí me acostumbro con la tablita, es fácil buscar el color que quieren. Si no, directamente ponen white y también es lo mismo. Entonces, allí tenemos, ¿no es cierto?, el color del texto. Recuerden, color se refiere al color del texto. Background color se refiere al color de fondo. En este caso sería, como ya es una componente, background tiene su propio nombre y color para lo que es el texto en sí. Margen, vamos a separar, esto quedó todo muy amontonado de los bordes, vamos a dar un poco de margen para que se corre. Margin, vamos a darle un 100 píxeles con y out. Esto lo va a acomodar solo. Lo que vamos a hacer ahora es un border radius. ¿Qué cosa hacía el border radius? Si se acuerdan ustedes, el border radius le daba ese efectito de redondeo al costado, ¿no? Vamos a darle un 20 píxeles. Ahí queda redondeada la tarjeta, si no, quedamos como muy cuadradita, ¿no? Le pueden dar un poco más, qué sé yo, yo le di 20, pero podrían darle 30. Se come un poco el texto, vamos a darle 20 nada. Si se abusan, queda una circunferencia prácticamente. Le damos un padding. El padding es el espaciado interno, es el margen interno que tienen los elementos con el borde de la tarjeta. Eso es sería 40 píxeles. Y un 35 p. Acá punto y coma y acá le metemos un espacio y un alineamiento de texto, text align. Vamos a darle que todos los textos queden en el centro y ahí es. Bueno, ya va tomando cuerpo nuestra tarjetita, ¿no? Tenemos el input donde queremos buscar la información y las imágenes y todas las boludeces estas que queremos que nos muestre acá. Bien, podemos cambiarle esto a gusto, pero ya vamos a darle un poco de forma acá. Bien, tenemos, ¿qué más? El buscador. Vamos a terminar acomodando el buscador de acá arriba. ¿Qué clase tenía esto? Clase búsqueda. A ver, sí, me parece que le di búsqueda, ¿no? Sí. Clase búsqueda. Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a crear una clase
que es la que va a acomodar esta información. El input tenemos acá y el botón este que tiene la lupita. Entonces vamos a trabajar la clase búsqueda, punto búsqueda. Aquí tengo, ¿cierto?, mi clase que va a acomodar todo lo que sea la búsqueda en sí de lo que tenemos acá, del input y del botón, eso particular. Le vamos a dar un ancho, un width de 100 píxeles, o sea que abarque el total tamaño. Le vamos a dar que se acomode automáticamente. Le decimos que los ítems, los elementos que están dentro allí se alineen al centro. Y lo acomodamos que quede todo de una manera centrada. Space entre ellos. Tengan un espaciado bien. Entonces, recordemos que estamos acomodando el buscador y el botón de arriba, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito el input. Está allí y con eso, pues ya cortamos. Entonces, el input sería búsqueda, input. El elemento input de la búsqueda, vamos a programarle un poquito. Vamos a darle un border. Vamos a darle 0 a este border. Vamos a darle un outline, una línea exterior. 0, tenga línea exterior. Si no se ve si no le pongo outline, lo que va a pasar es que me marca como un negrito los bordes del input. Background, vamos a darle un gris. Un gris podemos darle. O un blanco, un gris. Mejor sería un gris porque si no va a quedar muy pegado. Pero eso ya es medio como... a ver si queda bien ahí. Me queda un poquito más presentable, ¿no? Bueno, luego le damos un color al texto, ¿no? Va a ver ahí adentro. Puede ser un gris oscuro. Esto que estaría adentro va a tener ese color de gris oscuro. Vamos a darle un padding, o sea, un espaciado interno de 10 píxeles y 25. Vamos a darle, ¿qué más? Una altura. Vamos a darle una altura de 60. Yo me voy guiando, tengo abierta la imagen esta, y más o menos me voy guiando con esto. Con esto ustedes se pueden ir guiando más o menos qué espaciado, si le quieren dar redondeado y demás, ¿no? Esa es la idea para eso es el mockup, el bosquejo, ¿no? Bien, por lo que va a quedar, vamos a tratar de que quede lo más parecido posible. Tampoco es imposible, tampoco esperen que muchas veces quede exacto, ¿no? Es imposible a veces que tal y cual, pero bueno, lo más parecido posible. Entonces, tengo una altura, le doy más o menos de 60. Un border radius para darle lo redondeado al input. Recuerden que estamos haciendo el estilo, el CSS para el input, ¿no? Border radius para que redondearle las esquinas. Vamos a darle un 30. Ahí ya quedó redondito. Vamos a hacer que sea flexible, o sea, que el contenedor
es flexible, más o menos. Un margin a la derecha, que sea más o menos un 16. Y un tamaño de fuente con size, un estilo de fuente, vamos de tamaño, vamos a darle un 18, un 20 también podría ser. Ahí quedó bien. Entonces, ahí quedó el nombre de la ciudad. Ahora vamos a trabajar un poquito el botón. Sería con la clase, también es dentro de la clase punto búsqueda. Pero ya tenemos búsqueda, sería el botón de la clase búsqueda. A ese botón vamos a darle en border, le sacamos el border y no se ve el cuadrado ese, para que no se note nada de eso. 0. No tenga borde exterior tampoco. Outline también 0, no tenga nada. Background, el color de fondo tenga un grisecito. Veamos que ve que border radius, le redondeamos un poquito porque está muy cuadrado, ¿no? No pega ni con chicle si dejamos así, un 50%. Un ancho width de 60 píxeles y un alto de también 60 para que quede bien redondito. Y cuando pongamos la mano acá, que nos salga la flecha. Fíjense, si yo dejo acá, por naturaleza el input me muestra la barra de continuidad, pero si yo pongo acá el cursor arriba del botón, que en este caso es un botón, fíjense que me aparece la flecha de Windows, y entonces para que aparezca la manito como para presionar, eso lo hacemos con cursor. Que el cursor sea el puntero, point. Entonces ahora si yo posiciono, fíjense, ya me aparece la manito en vez de la flecha. Bien, ¿qué más? Este icono que es la lupita quedó medio muy grande, quedó para eso. Vamos a achicarlo un poquito. Lo podemos hacer con la clase punto búsqueda, pero IMG de la búsqueda, ¿no? Claro, pero al botón IMG. A la imagen que está dentro del botón. Entonces, allí búsqueda, que es la clase, el botón, que es el objeto, y dentro de ese objeto hay una imagen que es el dibujito de la lupa. Y a ese simplemente lo que le vamos a decir, lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Vamos a decirle que tenga un ancho de 16 píxeles, más o menos. 15, 16, ahí está, quedó más chiquito. Bueno, a ver, ¿qué más? Estamos en tiempo del recreo, pues ya me está picando la garganta. Bueno, en unos 5 o 7 minutitos retomamos esto. Nos faltaría, en teoría nos estaría faltando acomodar esta información que tenemos acá abajo, ¿no? Porque quedó uno arriba del otro y no queda bien, porque estoy viendo acá, tenemos que poner así en forma longitudinal, ¿no es cierto? En forma apaisada, ¿no? Así como está en columna, nos queda muy bien. Entonces vamos a trabajar un poquito el tema. Esto del botón, eso ya quedó. Vamos entonces con lo del clima, el logo del clima. Bien, entonces tenemos que trabajar la clase clima. Estaba viendo que esto está encerrado en un div que se llama clima, ¿no? Allí creamos la clase clima, era punto clima.
esta la clase clima. De ahí de la clase clima tenemos el icono, ¿no? Que estamos. Icono, ¿cierto? Y le damos un ancho, un width de 170 píxeles. Y un margin desde arriba de 30. Entonces, eso quedaría como centrado el tema del icono que tenemos con el clip. Bueno, ¿qué más nos tenemos? Clima, el icono, tenemos los títulos, ¿no? Entonces también sería punto clima, de la clase clima, H1. Vamos a darle un font size, un tamaño de fuente de 80 píxeles, 80 px, y un grosor con weight. Recuerden que eso era para darle el grosor. Vamos a darle un grosor de 400 más o menos, que quede bien grueso. Y que más, que quede, no, quedaría medio chico, ¿no? 500. Ahí si mejora, no se nota tanto. Bueno, me quedaría el H1. El nombre de la ciudad está en un H2, así que copiamos y pegamos esto. Pero en vez de H1 le ponemos acá H2. Y le vamos a dar, ¿no es cierto? En un H2 le cambiamos algunas cositas. Un 45 en vez de un 80, muy grande quedó. Un 400 acá en vez de 500. Y vamos a decirle que quede referido, o sea, quede posicionado respecto al tope, o sea, a la parte de arriba, margin top de menos 10. Ahí estaría como un poco más centrado. Bueno, ahí tendremos el tema de los títulos y todo eso. Vamos ahora a los detalles. Los detalles serían todas estas cositas que quedaron acá en columna. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, los detalles, punto, la clase detalles. Vamos a hacer que su display sea flex, es decir, que se acomode respecto a esa tecnología, que tenga un alineamiento y centrado, que el contenido justify content, que el contenido esté también justificado, between, y tenga un padding, o sea, tenga un espaciado interno, padding, ¿vale?, de 0 a 20 píxeles. Margin top de 50 píxeles. Fíjense cómo ya se va acomodando para que quede un poco más prolijo todo eso. Y no quedaban como columnas, y no es la idea. Hablando de columnas, vamos a acomodar las columnas. Entonces la clase columna, clase col. De la clase columna tenemos, ¿qué cosa teníamos? Teníamos la imagen, tenemos una imagen y tenemos los textos. Claro, tenemos el viento, tenemos la humedad, eso está adentro de la clase columna. Entonces vamos a trabajar la clase columna, la acomodamos propiamente dicho, que sería esto que están acá, lo tenemos que acomodar. Entonces también le damos un display flex para que sea flexible su acomodamiento, si no va a quedar rígido ahí. Align, inter,
Item Center y un alineamiento, un Text Align Center también. Ahí estaría. Bueno, ¿qué tenemos que acomodar? Quedó medio amontonado. Bueno, acomodamos las imágenes, entonces de la clase columna. La clase columna, acomodamos las etiquetas de imágenes. Sería width, un ancho de 40 píxeles. Margin right, o sea, a la derecha le damos un 10 píxeles más o menos. A ver, quedó un poquito mejor. Y por último, acomodamos el tema de los textos que están allí, que también tendrían su propia clase. Humedad. Creo que la humedad y el viento eran lo mismo. Sí, son el mismo acomodamiento, le vamos a dar los dos. Podemos dejarlo así como ya está, pero para justificar, entonces le damos a la humedad, coma, y a la clase viento. A los dos le damos lo mismo. En vez de escribir dos veces, dos clases separadas, como los separamos por comita y le ponemos las mismas propiedades. Entonces con eso ya estaría. Le damos un font size, tamaño de fuente de 28 píxeles y un margin top de menos 6. A ver cómo quedó. Ahí está. Tiene más pinta ahora. Listo. Entonces ya tenemos, señoras y señores, tenemos nuestro CSS terminado. Quedó bastante bien, quedó pipí cucú. Ahora lo que nos quedaría es trabajar un poquito la conexión a la API, propiamente dicho. O sea, es mucho más lío programar todo esto visual que estamos viendo, por eso esto es lo más complicado, pero una vez que ya uno acomodó todo lo que tiene que mostrar acá, después en sí traer la información es lo más fácil. Renegás un poquito en conectarte con la API, puede ser, pero ya después que te conectaste, ya puedes traer la información y la mostrás simplemente porque ya el CSS está hecho. Bien, entonces vamos a trabajar entonces toda la parte del JavaScript. Ahora ya tenemos la parte visual, como tiene que quedar de manera más presentable sin ningún drama, ¿no? Bien, ¿me confirman si les quedó parecido o más o menos igual el CSS de ustedes? Si cambiaron algún color o demás, ¿les funciona todo ok? Y no, directamente ya empezamos con el JavaScript. Bueno, supongo que les debe haber quedado mejor todavía, ¿no? Vamos a ver cómo quedó el del amigo Carlos. Hiciste con color sólido, ¿no, Carlos? ¿O le pusiste gradiente? La verdad que no sé. No puedo diferenciar yo. Para mí que es con color sólido. Ok. De 10 entonces. Bueno. Te faltaría un detalle. Me parece que... no sé si te quedó acostado. No, está todo bien. De 10 entonces. Acá al amigo Ariel le quedó como para que se vea, ¿no? Bien original le quedó el color. No, el de humedad sí te quedó más chico, pero
hay alguna cosa que habrá escrito mal, si son exactamente iguales las clases. Sí, estas dos clases, la que son de humedad y viento, tiene que quedar, es la misma. Hay algo que le habrás metido. Bueno, lo dejamos así entonces. Después se puede arreglar, esos son ya detalles menores. Vamos a ver si empezamos con el JavaScript. Bien, tenemos que conectarnos a la API del clima. Lo más complicado muchas veces es que tenemos que necesitamos la dirección para conectarnos, y si tenemos la dirección también necesitamos la key, o sea, la llave, la clave para conectarnos. Una vez que, voy a agrandar un poquito esto, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, ya nuestra llave, vamos acá a donde dice API y le damos clic allí, entramos a donde dice API, en la parte de arriba hay un menú, van allí donde dice API y van hasta la parte de abajo, ¿no es cierto? Van hasta la parte de abajo donde no, esto de historical ni nada, donde dice current weather data, current weather data, allí donde buscamos, ¿no es cierto?, donde podemos conseguir la información. Vamos aquí donde dice documentación. Y vamos a la parte de abajo. Por acá tiene que estar. Es por ID, me parece que no me pase. Acá, en donde dice example of API calls. Esto sería, ¿no es cierto?, donde dice will in API request. Esta es la que vamos a utilizar, la más sencilla, digamos. Por nombre, digamos, vamos a tener búsqueda, ¿no es cierto?, de información a través del nombre de la ciudad. Esa es la que nos interesa. Entonces, repito un poco el procedimiento. Vamos aquí donde dice API, entramos aquí donde dice API y nos vamos a la parte donde dice current. Y vamos aquí donde dice API doc. Entramos allí y nos vamos más o menos cerca ya del final. Lo hacemos una sola vez a esto, así que no se preocupe. No es que vamos a estar todo el tiempo, pero es interesante para saber dónde buscamos la información, ¿no? Porque podemos encontrar por la latitud, la longitud, el nombre, el país, el ID de la ciudad y todo el tema, ¿no? Por ejemplo, acá está por ID, que es la forma más sencilla para encontrar la ciudad, pero tenemos que tener el listado de las ciudades. Entonces, la forma más básica de momento para nosotros es por el nombre de la ciudad. Está por acá, a ver si se me pasó. Aquí está. Esta que dice, ¿no es cierto?, Building API Request by City Name. Es decir, construimos una API a través del nombre de la ciudad, ¿no? Entonces, construida, ¿no? Entonces, con esta data que tenemos acá, fíjense cómo la llamamos a la información del servidor. Es esta información que está acá, esta dirección HTTP, donde le tenemos que cambiar el nombre de la ciudad y la llave. Con eso podemos, ¿no es cierto?, encontrar la dirección de una ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer para probar es, van a copiar esto que está acá y van a ir al navegador y van a poner, pegan eso, y ahí donde dice las llaves de City Name, ponen el nombre de una ciudad, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? En mi caso yo
No recuerdo si había que ponerle espacio o no, así que por eso, para no arriesgarme y me dé error, le voy a meter Córdoba. Y acá, en donde dice API Key, saco las llaves y allí tengo que reemplazar justamente con la API que me mandó a mí cuando me registré. Entonces, ¿dónde está? Acá. Allí reemplazo, ¿no es cierto? Donde dice API Key, saco las llaves y todo eso y le pego, ¿no es cierto?, el número, ese código largo que tengo, le doy Enter y me tiene que traer, si está funcionando todo ok, les tiene que traer el nombre de la ciudad, fíjense, ya le trae toda la información de la ciudad en sí. Si está nublado, si no está nublado, si el tiempo está bueno, si está mal, demás, da la latitud, longitud. Fíjense que incluso da hasta el país, ¿no? El nombre de la ciudad, el país y toda esa historia. Esa es la idea que le tiene que arrojar si se conectaron bien. Entonces, el procedimiento es, como les decía, tienen que, aquí donde dice Building API Request by City Name, allí, ¿no es cierto?, copian el primero de todos, el que vamos a utilizar, y le cambian el nombre de la ciudad por la ciudad que les interesa a ustedes, y al final cambian la clave del producto, la clave de la API que les da cuando se registraron por la que les dio a ustedes. Y allí se van a poder conectar. Entonces, para probar, simplemente pegamos en la barra de navegador y le cambiamos, le ponemos un nombre de una ciudad y la clave y se tendría que conectar y mostrarle toda esta información. Hagan la prueba y cualquier cosa me confirman si pudieron hacer una búsqueda a través así del navegador de manera básica. Si esto funciona, entonces ya podemos ir a la codificación JavaScript y meterle esto porque están dando todo ok, se está conectando y todo demás. De 10. Carlos se pudo conectar. Okay, porque si no se pueden conectar es al vicio. Va a quedar ahí. Bueno, una vez que se pudieron conectar, vamos a nuestro JavaScript que ya está enlazado y vamos a crear un par de variables, ¿no? Porque el nombre de la ciudad va a ir variando, valga la redundancia, va a ir variando la API, también la clave que le tenemos que poner. Este tema de las claves, de las key que nos va a dar el sitio, varía también dependiendo, creo que tiene una duración creo que de 10 días o 15 días, no me recuerdo cuánto, y vuelve a dar una nueva. Entonces uno cada tanto tiene que estar actualizándola. Entonces creamos varias variables con toda esa información. Creamos una variable que se va a llamar URL. Dejamos con comillas en blanco de momento. Ya le vamos a cargar ahí que es lo que va. Otra variable que se va a llamar clave, key. Y también dejamos con comillas en blanco. Ya le vamos a poner los datos que tienen que ser. Una variable que se va a llamar ciudad. Comillas en blanco. Y una variable que se va a llamar unidad. La variable que se va a llamar unidad. Bien, ¿qué cosa es esto de la unidad? Si se fijan, cuando nos conectamos hoy, ¿qué pasa? Acá hoy, bueno, voy a conectar acá, pegar nuevamente. A ver, cuando buscábamos información, por ejemplo, aquí puse como Ciudad Formosa, la clave mía, y fíjense una cosa. A ustedes si no le ponen la unidad, por defecto el servidor de API les tira las coordenadas y miren, si se fijan, la temperatura dice, temperatura 288 grados. ¿Cómo es eso? Bien, porque la medida, ¿no es cierto?, en la cual está arrojando el servidor la información, no es en la unidad métrica. Entonces, esto está en nomenclatura imperial, como le dicen ellos.
Entonces, para que esto esté en nomenclatura métrica, que es con metros, kilogramos, litros y toda esa historia, y no con galones, yardas, millas, ni Fahrenheit, entonces Celsius tendría que ser para nuestro caso, para que se vea esa información en grados Celsius, en metros y toda esa historia. Entonces acá al final de toda la ruta que tenemos que acceder, tenemos que poner el signo de ampersand, que es la I, digamos, inglesa, y la variable units igual a metrics. Le tenemos que agregar eso. Al final de todo le agregamos eso, y si le damos enter, fíjense que ahora cambió la bocha, y tenemos que el clima, la temperatura, ya no es de 188, no me acuerdo cuánto era antes, ahora me dice 14,98 grados. Entonces, y la velocidad del viento, que anda por acá abajo, es de 7,2 kilómetros por hora. Entonces, ya está corregido ese tema, ya no está en nomenclatura imperial, está en nomenclatura métrica. Por eso es que en nuestro JavaScript vamos a tener que declarar una variable que se llaman unidades, ¿no? Bien, entonces, en la URL, ¿qué es lo que vamos a poner en la URL? Vamos a poner toda la dirección esta, voy a copiar esto, de la que funciona, lo dejo así, pero le voy a sacar algunas cosas porque hay cosas que van a variar. Entonces de acá lo único que voy a dejar es hasta donde dice clima, weather. Saco todo esto. Hasta donde dice weather. Hasta ahí, nada más. Esa sería la URL a la cual me tengo que conectar. Aquí donde dice key, ¿qué es lo que vamos a poner? Acá le ponemos, ¿no es cierto? Copiamos, vamos a nuestros datos personales, a ver, por acá tengo, y copiamos nuestra key, o sea, nuestra clave, que nos dio el email, copiamos y lo ponemos allí. Aquí en ciudad ponemos la ciudad a la cual queremos acceder, ponemos, en mi caso, por ejemplo, voy a poner, para prueba, por el momento, para saber si les funciona, pongan una ciudad que tenga un solo nombre, porque si tienen espacio en blanco y demás les puede dar error, así que por eso pongan alguna con un solo nombre, por ejemplo Formosa, Resistencia, Córdoba, Neuquén, pongan algo así con un solo nombre para que no tengan problema. Después, cuando ya esté todo bien configurado, vemos si le está tomando el tema del espacio en blanco. Y acá en unidad ponemos metro. Bueno, entonces esos serían, ¿no es cierto?, los datos que tenemos que configurar de manera básica para saber si esto está andando, ¿no? Ahora vamos a crear nuestra conexión, nuestra función que se va a conectar. Generalmente lo que hacíamos nosotros era a través de un fetch, de la función fetch, lo que hacíamos, ¿no es cierto?, era con un fetch poníamos acá la URL, luego de esto le damos un den y toda esa historia, ¿no? Podemos hacerlo como lo hacíamos así con el den y demás, pero una forma un poco más prolija sería crear una función que se llame ver clima, y esa función es la que se va a conectar a la base de datos, va a descargar toda la información y la va a mostrar a través de nuestra aplicación. Dentro de esa función ya podemos llamar a fetch y toda esa historia. Entonces creamos una función que se llame ver clima, y aquí adentro vamos a programar lo que va a hacer esta función, que va a ser conectarse a la base de datos y mostrar toda la información aquí adentro de nuestra aplicación. Como parámetro, seguramente esta función va a recibir, ¿qué cosa? La ciudad, porque yo le doy como dato una ciudad, me tiene que mostrar una información, le doy otra ciudad, me tiene que mostrar otra. Si yo no declaro eso acá, entonces no voy a poder ver la información de esa ciudad, o va a ser la misma ciudad siempre. Entonces lo que voy a hacer acá, le voy a pasar como parámetro el nombre de la ciudad que quiero que me busque la información. Por otro lado, acá dentro de esta función voy a declarar un par de variables auxiliares. Voy a llamar una variable que se va a llamar respuesta, y esta respuesta va a ser una respuesta de lo que me arroje la función fetch.
¿cierto? Y esta función fetch acá adentro tenía que tener ¿qué cosa? Tenía que tener la URL de lo que tenía que traerme. Bien, pero nosotros sabemos que esta URL no es simplemente la principal, esta que está acá arriba, sino es esta URL con la clave, con la ciudad y con la configuración del sistema métrico que quiero que me muestre, que sea el métrico, el imperial, etcétera, ¿no? El chino y toda la historia. Entonces, acá dentro de la URL, adentro de fetch, en donde tengo que pasar la URL, lo que voy a hacer, voy a poner entre comillas invertidas o acento francés, ¿no es cierto? Con el signo de dólar le voy a pasar la ciudad, perdón, la URL, lo que vale la URL que está acá, está aquí, no es dólar, y le paso esa variable que se llama URL. Bien, de allí le digo que pregunte, signo de pregunta, la letra Q, que es de question, igual, ¿qué cosa? Que me pregunte qué ciudad quiero los datos. Entonces allí le paso con el signo de dólar y llave abierta y cerrada la ciudad que quiero que busque. Y a su vez le añado, ¿no es cierto?, que la clave y la unidad que quiero que me muestre esa información. Eso va a través de API ID. Esta sería aplicación, el identificador del ID, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué? A esta clave que está acá. Entonces, abro signo de dólar, de peso, y pongo acá OK. ¿Qué más? También le agrego, ¿no es cierto?, la unidad. Es units igual a, nuevamente, no de peso, y acá le declaro la variable que quiero, ¿cierto? En este caso sería unidad. ¿Qué puede cambiar? Puede ser métrica, imperial y demás, ¿no? Hay varias formas de mostrar la notación. Así que en este sentido, allí estoy trayendo con este fetch toda la información, ¿no? Fíjense, recuerden que va comillas invertidas y adentro de las comillas invertidas, para que se muestre todas esas variables, el valor de todas esas variables, se despliegue el valor de todas esas variables, pongo el signo de dólar con llave, ¿no? Podría haber escrito de esta manera, bueno, acá está la llave mía, pero podría haber escrito toda, a ver, voy a copiar, haber hecho esto, URL igual a, y todo el choclo este que ya tengo, ¿no es cierto?, de arriba. ¿Está bien esto? No, no estaría bien. Esto estaría como hardcodeado. ¿Por qué? Porque acá adentro, fíjense, que yo tengo que cambiar la ciudad que va en esta parte. Tengo que cambiar la clave que va todo de acá hasta acá. Y tengo que cambiar la unidad que va aquí al final. Entonces, por esa razón es que estoy haciendo todo este chorizo que estoy metiendo acá dentro de Fetch. Porque esta dirección URL es compuesta. No es simple como las otras que teníamos o que veníamos estudiando anteriormente con los Simpsons, con Juego de Tronos y toda esa historia, ¿no? Bueno, si quieren al principio, para probar que todo esto funciona bien, pueden meterle acá URL y todo el choclo así largo, como para probar, no hay ningún drama, pero no es lo conveniente, sino es concatenarla uno por uno, así como lo hicimos acá. Al principio, repito, si lo quieren probar así, con la URL toda directa, así no hay problema, pero ya después ya arréglenla para que pueda variar la ciudad y toda esa historia. Bueno, ahí tenemos la respuesta de nuestro fetch. Y después ese fetch nos va a dar información, ¿no? Una vez que cargue, porque es una función de tipo asíncrona. Entonces, una vez que cargue toda esa información, la vamos a guardar dentro de una variable que se va a llamar datos. Y esa variable de datos va a hacer ¿qué cosa? Lo que respuesta me traiga, la vamos a convertir en formato JSON o JSON. Es un formato de arreglo de datos, ¿no? Bien, hasta ahí está funcionando todo bien. Lo único que esto así como está, no va a funcionar directamente. ¿Por qué? Porque justamente hay un tema acá. A ver, este ya la puedo cerrar, que era el... No va a funcionar, ¿por qué?
porque esta función, así como está declarada de manera imperativa, es decir, va a cargar esta dirección, después va a declararse esta variable y le va a cargar este dato, va a declararse la ciudad, va a guardar el nombre de la ciudad que quiero, la unidad, y va a llegar hasta aquí. Cuando intente ejecutar esta función, ¿qué va a pasar? Va a esperar hasta que se carguen los datos y va a dar error. Entonces, por esa razón, fíjense que de hecho, si yo pongo acá F12, me tiene que estar dando un error. Vamos a abrir la consola. De momento no, porque no la ejecuté, pero si yo la ejecuto, a ver, vamos a poner por acá abajo, ver clima, que es la función que estoy creando. Y le paso como dato el parámetro ciudad. Ahí ya me tiene que estar tirando un error. Bien, ¿por qué? Porque me está diciendo que ver clima, a ver si escribí todo bien. Está todo ok. Primero, por empezar, me va a dar error porque me dice que le estoy pidiendo un JSON y toda esa historia. Y claro, porque esta función en sí no es una función de tipo imperativa, es decir, no es una función que va de arriba hacia abajo, es una función de tipo asíncrona. ¿Por qué? Porque está metido el fetch acá, y como recordamos, el fetch es una función que tiene que correr en paralelo a nuestro programa trayendo la información, porque no sabe cuándo va a recibir del servidor todos los datos. Entonces, como esta es una función que es asíncrona, se le tiene que agregar adelante de la declaración de function async. Entonces le ponemos esto y ya le estamos avisando a JavaScript que esta función es una función de tipo asíncrona. ¿Y qué pasó con nuestro amigo fetch? Y bueno, como fetch devolvía lo que se conocía como una promesa, se le ponía una variable que se llama wait, que le dice espera hasta que se carguen los datos. Y la respuesta también era una promesa, entonces decimos espera que se cargue esa promesa. Y entonces allí, si se fijan, ya desapareció todo lo que son los errores y demás. Entonces nuestra función ya quedó bien armadita. En sí no tenemos ningún dato acá todavía porque no nos estamos conectando ni demás, pero la idea es que efectivamente esto esté ya arrancando sin ningún problema. Si quiero saber si esto se está conectando, así como está, no me está dando ningún dato porque lo tengo que mostrar por consola, los datos que me está trayendo. Entonces pongo un console.log y si se pudieron conectar, le ponen acá datos y va a saltar por consola un arreglo con los datos que, si se fijan, ya me cargó. Tarda un rato, ¿no? Con los datos. Fíjense que me dice que está nublado, las coordenadas, el nombre de la ciudad, el país, ¿no? Y lo importante es que fíjense que el clima y toda esa historia ya está en main, creo que estaba acá esto, ¿no? A ver. Acá, en main. Acá está la temperatura, la humedad del 100%, temperatura de 15 grados, etcétera, ¿no? Ya me está mostrando en sexagesimal y en sistema métrico, mejor dicho. Gente, ¿se pudieron conectar? ¿Alguien se pudo conectar? ¿Pudo hacer funcionar la función esta de JavaScript? ¿Pudieron ver por consola la información? Fíjense que si esto está funcionando todo ok, acá donde está el nombre de la ciudad yo le voy a cambiar de manera hardcodeada, por ejemplo voy a poner Córdoba, y ya acá me tiene que cargar otros datos. Ahí ya me cargó otro dato, y fíjense, ya me pone el nombre de la ciudad, y en la parte donde dice main, me está diciendo la temperatura, que es 14. Bueno, no tengo el celular acá a mano, pero supuestamente esa es la temperatura que está haciendo por acá. A ver, ya sé dónde puedo leerlo. Se supone que el Edge se conecta y me dice la temperatura. Bueno, está medio... La temperatura acá me dice 14 y acá me está diciendo 16, o sea que vaya a saber si es el mismo servidor al cual se conecta o no. Pero bueno, se supone que Edge me está dando la temperatura de allí, ¿no? Podemos poner otra
otra ciudad, por ejemplo, Buenos Aires. A ver. Ya, autónoma, a ver. Amiguitos. A ver. Sí, me da bien. Me toma el espacio. Evidentemente el servidor me está tomando el espacio, no le va a dar error. Y el main me dice que también está en 13 grados. Bien, gente. Se pudieron conectar, les funcionó entonces, cambiaron de ciudad y le tira el dato correcto. Chequearon con el celular. Visto y considerando entonces que está funcionando todo ok, vamos a continuar mañana, por lo menos ya logramos conectarnos y viendo que está funcionando todo ok. Vamos a conectarnos mañana, vamos a terminar de configurar esta función de JavaScript para que se conecte directamente y pasarlo todo esto, ¿no es cierto?, a nuestra aplicación para que se active esto directamente allí y se vea toda esa información. Me despido hasta mañana, entonces muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo mañana. Que tengan una excelente noche.